Conoceremos la isla más densamente poblada del mundo y visitaremos la isla La Múcura y la isla de Tintipán. La gente del tour llega a los hoteles a recoger a los turistas, aquí los estamos esperando. Salimos del Rincón del Mar, corregimiento del municipio de San Onofre, localizado en el departamento del Sucre, en un recorrido de 24 kilómetros en lancha para llegar a Santa Cruz del Islote, un islote artificial ubicado en el archipiélago de San Bernardo. Llegamos a Santa Cruz del Islote, esta es considerada la isla más poblada del mundo. Santa Cruz del Islote, en el departamento de Bolívar, al norte de Colombia, es la isla artificial más densamente poblada del mundo. Una isla artificial porque fue construida por el hombre. El islote fue hecho a mano por varios nativos pescadores sobre un arrecife para pernoctar guarecidos de los mosquitos del manglar, con piedras, escombros y basura. Como la isla no tiene ni manglares ni playas, tampoco tiene mosquitos, lo que según los nativos fue determinante para que esos pioneros decidieran construir allí en el año 1870 de coral apilado, piedras y cemento. Fue creciendo hasta ser hoy 115 casas con 7 calles, 213 niños y una escuela. Así creció y la gente hoy en día sigue engrandeciéndolo, robándole terreno al mar. La única parte natural son unos cuantos árboles de Clemón y Zaragoza. El Centro Educativo Santa Cruz del Islote cuenta con primaria y secundaria para niños y adultos. De la familia más numerosa que hay acá, que es la Morelo, hay un pasaje que es de pura familia y así se ha expandido toda la isla. Cuenta con 2 acuarios. Entramos primero al acuario Hostal La Roca, donde los turistas pueden interactuar con un tiburón nodriza, varias tortugas gigantes y peces grandes. El tiburón nodriza es un animal de costumbres nocturnas y normalmente descansa en el fondo marino o en cuevas durante el día y emerge a alimentarse durante la noche. Suele medir entre 2,5 y 3 metros. A diferencia de otros tiburones, el nodriza tiene la boca más pequeña y se alimenta succionando a sus presas y triturándolas entre sus 2 potentes mandíbulas. En este sitio, en la isla más poblada, se tiene la posibilidad de interactuar con un tiburón que no es agresivo. Para el año 2023 tiene 846 personas, 115 casas y mide 10.200 metros cuadrados. Los paneles solares funcionan desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la noche, con una planta diésel que consume 5 galones de ACPM y el costo del galón es de 12.000 pesos, pero en la isla para tener luz de noche consume 650.000 pesos diarios de 7 de la noche a las 5 de la mañana. No se tiene alcalde ni policía, solo el cuidado de las personas mayores. Cuenta con guardería, colegio, puesto de salud con médico permanente. Como los veranos son tan largos, toca comprar el agua a las barcazas a 90.000 pesos y surten a los hoteles y las cabañas. No se lava la ropa con agua de mar, todo con agua dulce. También se bañan con agua dulce y la alimentación cuando la situación es difícil. Piden ayuda a la comunidad y les traen agua en una barcaza y la reparten a la comunidad. Llegamos al acuario El Nativo. El turista por los 10.000 pesos de ingreso al islote puede entrar a uno de los acuarios. El dinero del tour va a los fondos destinados a los esfuerzos de conservación y funcionamiento diario de la isla, como comprar agua potable, que lleva un bote desde tierra firme una vez cada pocas semanas. Los hombres viejos con ojos amables y caras curtidas se sientan en sus sillas bebiendo cerveza. Los jóvenes se alinean en calles moviendo sus cabezas al ritmo de champeta y las madres jóvenes charlan en la tienda de la esquina. La basura que se genera en el islote la recoge una empresa de Cartagena 2 veces a la semana y la transporta a Cartagena. Cuando alguien fallece, sacan el difunto en un ataúd a las 5 de la mañana hasta el Rincón del Mar y hacen el velorio hasta las 8 de la noche. Hay preocupación de que la isla pueda hundirse por el aumento del nivel del mar. Alejandro Alzate, director general y copropietario de Punta Faro, dice que Santa Cruz experimenta inundaciones regularmente y algún día podría desaparecer bajo la creciente marea. Nos embarcamos de nuevo en la lancha para dirigirnos ahora a la isla La Múcura, en un recorrido de 1.7 kilómetros. Cuenta la leyenda que unos niños encontraron 3 tinajas o múcuras llenas de oro. Mientras jugaban y sin saber el valor de su contenido, las arrojaron al mar, dando origen a Múcura. Esta islita caribeña está localizada al norte de Colombia, en el departamento de Bolívar. Pertenece al archipiélago
archipiélago de San Bernardo, que forma parte del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo. Su espectacularidad reside en el color de sus aguas, sus fabulosas playas vírgenes y el arrecife coralino que lo rodea, hábitat de gran número de especies marinas. De la isla superpoblada pasamos a la isla La Múcura. Nos desembarcamos en la isla y los guías nos dan instrucciones de qué hacer y hora de partida. Del mar, personas de Rincón del Mar se lo traen a mi mamá a Lucero, no vienen con un pase ya completo, no se les cobre el alquiler de la mesa. De acuerdo al paquete que se tome, son los precios que nos cobran en los sitios de venta. Empiezo un recorrido, pero primero visitar la comunidad de Puerto Caracol. Me voy bordeando la isla, pasando por un paso de madera que los nativos llaman el Puente del Amor, que nos lleva a un camino muy tranquilo, rumbo a la comunidad. Esta es una campaña de medio ambiente que es muy normal en estas islas, la protección del medio ambiente. Los 200 habitantes de la isla Múcura, una comunidad afro que llegó a la zona hace más de 60 años, permanecen entre los complejos turísticos y el mar. En Puerto Caracol hay hostales y también restaurantes, niñas y niños que pintan de magia el paisaje, adolescentes más serios pero no menos conversadores y adultos amables, generosos y transparentes, un sitio lleno de amor. Y en la isla La Múcura llegamos a la comunidad Puerto Caracol. Hoy la isla cuenta con 7 ecosistemas, los cuales cuentan con 82 servicios ecosistémicos locales, los arrecifes de coral, el manglar, los pastos marinos, todos a merced del nivel del mar. Todas estas islas hacen parte del cinturón de fuego, volcanes dentro del fondo del mar que fueron erupcionando y fueron saliendo y formando estas islas. Allá tenemos unas pequeñas que están empezando a salir. En el cinturón o anillo de fuego se encuentran varias placas tectónicas, losas macizas de la corteza terrestre que están en movimiento, como la inmensa placa del Pacífico y las de Filipina, Juan de Fuca, Cocos y Nazca, que son placas marítimas. El archipiélago de San Bernardo, ubicado entre Capurganá y Cartagena, las pequeñas islas de San Bernardo son diferentes, aunque todas ofrecen hermosas playas de arenas blancas, palmas de coco y agua azul turquesa hasta donde alcanza la vista. Este archipiélago, aún poco conocido por los viajeros, las Islas San Bernardo, están situadas frente a Rincón del Mar en la costa oeste del Caribe, un paraíso de 10 islas compuestas por Boquerón, Palma, Panda, Manglé, Caicén, Cabruna, Tintipán, Maravilla, Múcura y el islote artificial de Santa Cruz del Islote. Isla Múcura, la más famosa de las Islas San Bernardo, hay los hoteles más baratos de San Bernardo. Las mejores playas del archipiélago se encuentran en la Isla Múcura. Este sitio maravilloso contiene un pozo de agua dulce en medio de un extenso palmar. En el mar se respira tranquilidad y paz, y más aún si es en el paraíso escondido colombiano llamado Isla Múcura, una tierra maravillosa, cálida y acogedora, un ambiente donde las preocupaciones se pierden en lo infinito del horizonte y se estimulan nuevas ganas de soñar, acompañado de un mar sereno y un clima estupendo. Isla Múcura es el lugar perfecto para volver a nacer, un ambiente natural que te desconecta de las malas energías y te conecta con un mundo mágico compuesto de los más hermosos paisajes de toda Colombia. Sus playas envueltas en una arena blanca y suave, con unas olas serenas y color turquesa, es lo que la vuelve demasiado apasionante. Este hermoso lugar es un paraíso marino en el que la tranquilidad va de la mano con el paisaje caribeño para brindar un descanso total. En un recorrido de 6,6 kilómetros nos dirigimos ahora a la isla Tintipán, otra joya escondida de Colombia, perteneciente al archipiélago de San Bernardo y siendo su isla más grande, un lugar muy tranquilo de arena blanca y aguas cristalinas. Características esenciales de las ciénagas que conforman este complejo insular. Quienes visitan Isla Múcura no pueden dejar de pasar un rato por Tintipán, un remanso de paz para muchas aves y peces, ya que está compuesta en gran parte por manglares. La isla Tintipán posee la biodiversidad más grande de todo el archipiélago y la hace ideal para aquellos que aman estar entre la naturaleza y disfrutar de actividades como buceo y el snorkeling.
un paraíso de 3,3 kilómetros en su parte más ancha y una longitud de 1,7 kilómetros en la más larga. Este exótico lugar es una de las joyas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Sus variadas ciénagas forman laberintos que sirven de refugio para los peces más pequeños, lo que la convierte casi en una guardería, como lo llaman de forma jocosa los nativos del lugar. La isla está muy poco habitada, lo cual ayuda a la conservación de las especies. Por otro lado, la mayoría de los habitantes viven de la pesca y de cuidar las propiedades privadas. Acá no hay centro urbano y los pobladores están principalmente en zona costera. Tintipán es uno de los mejores planes para descansar y desconectarse de la vida diaria, pues aquí, como lo dicen sus pobladores, el afán llega a su fin. Se encuentran las formaciones arrecifales continentales más importantes del país y extensos pastos marinos donde se pueden observar una gran diversidad de peces multicolores. Isla Titipán, perteneciente a las Islas del Rosario y San Bernardo. Titipán forma parte de la isla de Cadenas de Rosario y San Bernardo. Programa para Tintipán: pasar todo el día en la playa, la arena dorada, el clima. Lo único que hay que hacer es relajarse y protegerse de los rayos del sol. La playa de Titipán muy bonita, la comida en el restaurante muy regularcita y la atención muy mala. Cobran por entrar al baño, cobran por sentarse, aquí le cobran a uno por todo. Uno está más bien prevenido porque si le ofrecen un servicio, se lo cobran inmediatamente. El mar de Tintipán es muy tranquilo, pero lo que más llama la atención es la transparencia de sus aguas. Una playa inmensa con arena dorada y un color de mar en toda la gama de los verdes. Se tiene la sensación de estar en una piscina de agua de mar. Nos embarcamos para las islas a las 9 de la mañana. Estamos llegando a las 3 de la tarde. Vale la pena hacer el recorrido en estas 3 islas. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco porque ayudas a mi canal. Si quieres hacer alguna pregunta o realizar un comentario, hazlo en la parte de abajo del video en la sección comentarios. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación del nuevo contenido. En los recuadros a la izquierda de la pantalla, 2 videos sugeridos del canal. Y no olvides, regálame un like.